El síndrome de intestino irritable es una enfermedad que pertenece a un grupo de enfermedades llamadas trastornos funcionales del tubo digestivo y que está caracterizado por tres que son dolor abdominal, trastornos en el hábito evacuatorio intestinal y distensión abdominal. Es muy importante señalar que en la consulta del gastroenterólogo en México es la primera causa por la que acuden los pacientes. O sea, es la enfermedad más frecuente que nosotros atendemos en el consultorio. Existen tres variables fundamentales. La variable de síndrome de intestino irritable con estreñimiento, que en nuestro país es el más frecuente. Después existe el síndrome de intestino irritable mixto, donde el paciente varía entre periodos de estreñimiento y diarrea. Y después existe el síndrome de intestino irritable con predominio a diarrea. O sea, estas son las tres variables fundamentales que hay de síndrome de intestino irritable con las que nosotros nos presentamos o encontramos en el consultorio. Ahora, ¿esto puede variar? Sí, puede variar. O sea, alguien que en algún momento tenga estreñimiento y después pase a mixto puede suceder o viceversa. Por lo general, no es una regla, pero por lo general, el síndrome de intestino irritable con estreñimiento es más frecuente en las mujeres que en los hombres. El síndrome de intestino irritable con diarrea es más frecuente en los hombres y el mixto está entre los dos. La enfermedad es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el masculino, en relación prácticamente de 4-1, y la incidencia de la enfermedad en México en diversos estudios varía desde un 5% hasta un 30%. La realidad debe estar entre estas cifras, ¿no? Pero aproximadamente un 20% pacientes que tenemos padecen de síndrome de intestino irritable. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el síndrome de intestino irritable por lo general empieza en gente joven. Empieza en gente, sobre todo en mujeres, como dijimos, con alta responsabilidad o con alto nivel de estrés. Es muy frecuente ver a ejecutivas y ejecutivas, mientras más responsabilidad y más nivel tienen, más síndrome de intestino irritable se presenta. Es muy poco frecuente y tenemos que estar muy alertas en diagnosticar un síndrome de intestino irritable por primera vez en una persona de más de 40 años. Es poco frecuente que debute alguien con más de 40 años con un síndrome de intestino irritable. Por lo menos hay que tener una alerta, una alarma, ¿no? Bueno, con la gastritis es fácil de diagnosticar porque la gastritis son síntomas del abdomen superior, o sea, fundamentalmente a nivel de epigastrio, donde está ubicado el estómago, y el síndrome de intestino irritable es un problema de colon, y por lo tanto son síntomas bajos, ¿no? La gastritis no es el gran problema que creo que los colegas tengan para diagnosticarlo. El gran problema que tengan para diagnosticarlo son el resto de las enfermedades del colon, que también pueden empezar de joven y que muchas veces se confunden. Estoy hablando de las enfermedades inflamatorias intestinales, específicamente de la colitis ulcerativa idiopática, que es una enfermedad muy grave, o puede llegar a constituirse una enfermedad muy grave, y el síndrome y la enfermedad de Crohn. Estas dos enfermedades sí pueden confundirse con facilidad con el síndrome de intestino irritable. Después hay otros trastornos funcionales del tubo digestivo, como estreñimiento crónico, que puede confundirse con síndrome de intestino irritable y en realidad no lo es. Para que el síndrome de intestino irritable esté presente, de la tríada sintomática que yo te di, que es dolor, distensión y trastornos del hábito intestinal,
El que nunca debe faltar es el dolor. O sea, el paciente siente dolor. Por lo general este dolor se alivia con la defecación. El diagnóstico en realidad es un diagnóstico clínico. No es necesario hacer ninguna prueba adicional para diagnosticar esto. La mayor prueba que podemos tener es poner tratamiento y que el paciente mejore. Es una enfermedad que durante mucho tiempo los médicos minimizamos sin tener en cuenta el trastorno en la calidad de vida que producía, que llega a ser a veces, yo te diría, enorme. Hay un estudio muy interesante donde se compara a diabéticos tipo 1, son los diabéticos que se tienen que inyectar insulina todos los días. En calidad de vida, o sea, uno pensaría que no es una buena calidad de vida alguien que se tenga que poner una inyección diaria todos los días, con pacientes con síndrome de intestino irritable, y quedaron iguales. O sea, el paciente con síndrome de intestino irritable percibe su enfermedad como un trastorno en la calidad de vida tan grande como un diabético que se tendría que inyectar diariamente. Por lo tanto, no hay que minimizar esto. Es un grave problema, como decías al principio, de salud pública y hay que tratar por supuesto, de darle solución, ¿no? En la ciudad de Roma, ya vamos por el Roma 4, así que hace varios años, se reunieron un grupo de gastroenterólogos que por lo general estaban dedicados a una subespecialidad dentro de la gastroenterología, que es la neurogastroenterología, donde emitieron los criterios para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Se hicieron los criterios de Roma 1, después pasaron a los criterios de Roma 2, que desde mi punto de vista son los mejores para diagnosticar síndrome de intestino irritable. Después pasaron a los criterios de Roma 3 y bueno, y ahora están Roma 4. Son criterios donde un grupo de expertos se reúnen y determinan cuándo. Nadie discute los síntomas que yo te estoy diciendo. Lo que se discute por lo general es la permanencia y la frecuencia de estos síntomas. Esto es lo que va variando con respecto a los diferentes criterios de Roma. En uno dice que tiene que estar una semana, en otro dice que se presente durante 3 días seguidos en varias ocasiones, etc. Va variando, ¿no? Pero siendo absolutamente honestos, los médicos conocemos, por supuesto, los síndromes de Roma, los criterios de Roma, pero los usamos pocos para el diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y el paciente siempre te termina con la consulta con esta pregunta y es, ¿me voy a curar? Y la respuesta es sí, de este evento te vas a curar, pero no te garantizo que vuelvas a tener otro evento. Es más, por lo general, lo vuelve a tener. O sea, es una enfermedad crónica, es un padecimiento crónico, que mientras el paciente mejor conozca su enfermedad y mejor relación tenga con su médico, mejor es la evolución. Cierto, también hay otras causas que son muy frecuentes, como el sobrecrecimiento bacteriano. Todos tenemos lo que antes se llamaba la flora intestinal, que ahora se conoce como microbiota. Son las bacterias que viven en el colon y que ejercen una acción benéfica en el organismo. Cuando esta microbiota se altera por cualquier motivo, uno de los principales es el uso de antibióticos, o se altera por viajes, o se altera por estrés, o se altera, pero por cualquier causa puede ocurrir. Se trata con probióticos, hay mucha gente que trata con probióticos el síndrome de intestino irritable, hay mucha gente que cuando determina que hay un sobrecrecimiento bacteriano lo trata con antibióticos. Hay un síndrome de intestino irritable
post-infección intestinal, que en México es tan frecuente. Después que sales de un cuadro de una infección intestinal, quedas con un síndrome de intestino irritable. Eso es frecuente también. Sí, no se habla de preventivo, se habla de que, en primer lugar, todo el mundo tiene que tener la microbiota normal, con síndrome de intestino irritable o sin síndrome de intestino irritable. Porque la microbiota no solo está relacionada con el síndrome de intestino irritable, sino con muchas otras patologías, ¿no? O sea, hay que tener una microbiota normal. Y los pacientes con síndrome de intestino irritable hay que tratar de normalizar la microbiota. Pero hay pacientes que tienen síndrome de intestino irritable y tienen microbiota normal. O sea, no es la única causa. Lo que se dice es que el síndrome de intestino irritable es multifactorial, tiene muchos factores que lo pueden desencadenar y así se sabe y se conoce y hay que resolverlo. Ahora, que exista algo que prevenga el síndrome de intestino irritable, bueno, no específicamente. Hay que prevenir las infecciones intestinales, hay que prevenir el uso de antibióticos sin probióticos concomitantes, con el uso concomitante de antibióticos. Hay que prevenir el estrés, pero el estrés hay que prevenirlo en cualquier situación porque ayuda a nuestra mejor salud mental e intelectual como seres humanos. O sea, hay que tratar de ser más felices, independientemente de síndrome de intestino irritable, sí o no. Tiene que ser un abordaje multifactorial. En primer lugar, está muy comprobado que todas las terapias que disminuyen el estrés mejoran el síndrome de intestino irritable. Ahí empiezo por los ejercicios físicos diarios, sobre todo aeróbicos. Empiezo por las técnicas de relajación, tai chi, yoga, meditación. Todo ese tipo de pacientes está comprobado que tiene menor incidencia de síndrome de intestino irritable que no practican eso, que hay gente que no practica eso, ¿no? O sea, eso es el primer enfoque que habría que dar. El segundo enfoque es una alimentación sana. O sea, está comprobado que el gluten tiene una fracción que puede ser irritativa para la célula del enterocito. Entonces, volver un poco a la alimentación de México de los años 40 o 30, de nuestros abuelos, donde se consumía menos pan y mucha más tortilla. Evitar un poco el consumo excesivo de los gluten. La otra cosa que está también muchas veces comprobado, en la cadena de alimenticia humana, el único mamífero que sigue tomando leche después de grande es el ser humano. O sea, la leche es muy buena para la época de la lactancia, y así lo dice su nombre, y después es un alimento absolutamente innecesario, donde aporta grasa necesaria y vienen todas las variantes del mercado de leche deslactosada y desgrasada. Bueno, eso es agua blanca, ¿no? Entonces, o sea, hacer una alimentación un poco más sana, evitar comer alimentos contaminados en la calle o en lugares donde haya poca higiene, porque hay una presentación de síndrome de intestino irritable posinfecciosa, o sea, evitar las infecciones intestinales, sobre todo en la época de verano, donde se echan a perder los alimentos con tanta facilidad y el sobrecrecimiento bacteriano es muy rápido. Y después hay un abordaje medicamentoso, donde los medicamentos fundamentalmente van digamos, en dos vías. Uno, a quitar el dolor, otro, a regular el tránsito intestinal, a evitar la diarrea o a evitar el estreñimiento, y lo que es más difícil, a evitar la distensión abdominal. Es el síntoma más difícil de quitar, pero hay medicamentos para eso también. Una vez que el paciente pasa la crisis, se le quitan los medicamentos y queda con las medidas generales.
O sea, estos medicamentos no hay que tomarlos de forma crónica, ni mucho menos. Se hacen ciclos aproximadamente de 3 meses y el paciente mejora. Lo primero que tenemos que detectar es si hay trastornos en la microbiota intestinal. Si recibimos un paciente que recibió antibióticos durante 10 días, es muy frecuente eso. Fue al dentista y el dentista, por una infección en una pieza dental, le mandó tratamiento antibiótico por 10 días y ni probióticos ni muchísimo menos. Debemos suponer que tiene un trastorno de la microbiota y debemos, en primer lugar, dar probióticos. Es un tratamiento. En segundo lugar, se da medicamentos contra el espasmo, el dolor espasmódico. Estos antiespasmódicos en el mercado están solos o combinados. ¿Combinados con qué? Bueno, están muchas veces combinados con simeticona o dimeticona, que es como un jabón y que no permite que se formen burbujas de aire y por lo tanto haya tanta distensión abdominal, ¿no? Y en tercer lugar, se pueden llegar a usar medicamentos contra el estreñimiento cuando es muy severo. Hay una lista muy grande de medicamentos contra el estreñimiento, o contra la diarrea cuando la diarrea realmente es inhabilitante, ¿no? Cuando me refiero a inhabilitante, me refiero a que dijimos que eran ejecutivos de alto, ejecutivos y que están en el medio de una reunión y de pronto tienen un acceso de diarrea, es una dificultad. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y por último, las medidas generales que te mencioné como primer, y es recomendar al paciente que haga algún tipo de ejercicio físico, el tipo de relajación. El síndrome de intestino irritable tiene muchas comorbilidades. La paciente o el paciente, pero por lo general está deprimido. Hay muchos trastornos en la esfera sexual que los gastroenterólogos no nos atrevemos a hablar de eso porque no tenemos preparación. Eso más bien se prepara el psicólogo para eso. Pero cuando uno se ha atrevido a preguntarle con pacientes con mucha confianza, la mujer sobre todo refiere mucho dolor en la relación sexual. Por supuesto, porque el sigmoide descansa prácticamente sobre el útero y entonces está con dolor, está con molestia, no tiene ganas de tener relaciones sexuales. Y esto tiene que ser bien comprendido por la pareja, de que no es infinito el tiempo, hay que curarla y después volver a resolver esto. Pero sí tiene muchas comorbilidades de este tipo que yo te digo, ¿no?